Pues una disculpa por las fallas en cuanto al sonido y en cuanto al tema. Voy a tratar de obviar, tenemos 24 minutos que se suspendieron, pero vamos a tratar de que este programa va a durar casi 90 minutos. Si se llega a suspender, ustedes tendrán la posibilidad de volver a regresar, aunque se suspenda como hace 8 días cuando casi cumplimos una hora. Mi participación versa sobre el tema de lo que son los contratos. Hoy vamos a hablar del contrato que nosotros establecimos en millones de mexicanos, un contrato que pongo como por ejemplo el de Sociedad Hipotecaria Federal, que celebró conmigo, con un servidor y con mi esposa Beatriz Juárez Rosas y Pérez Espinosa José Humbertus Pérez, que se demuestra desde un principio que es un contrato cuyos recursos vienen de Sociedad Hipotecaria Federal. Hay una cláusula EFA que dice contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecario. La famosa cláusula F que dice que ha solicitado al acreditante el otorgamiento del presente crédito simple en unidades de inversión con recursos de Sociedad Hipotecaria Federal. Sentido. Como no había juicio especial hipotecario, Bancomer nos demanda en el juicio especial hipotecario, porque los contratos de Bancomer decían que si no eran los tribunales del Distrito Federal, del Estado de México, podrían ser los tribunales del Distrito Federal. Bancomer nos demanda a la señora María Guadalupe Juárez Vera. Nosotros ganamos el amparo directo DC 297-2012 y la sentencia definitiva que nos dictan cuando perdemos la primera instancia es del 7 de febrero del 2012. Es muy importante que este amparo directo se resolvió el 17 de mayo del 2012. El amparo en materia directa, el amparo en materia de amparo directo, como la última instancia que tiene todo mexicano, voy a irme un poquito rápido, es decir, como en el Estado de México no se legisló la vía especial hipotecaria, lo que ellos hicieron en algunas cláusulas de los contratos es que también en la cláusula de jurisdicción decían que podían conocer de estas controversias, de estos contratos individuales o contratos particulares o de normas bilaterales, podrían conocer los tribunales del Distrito Federal, renunciando a nuestra libertad de jurisdicción, y entonces deciden interponer los recursos en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, y nos demandan. Nosotros aducimos el incumplimiento de la falta de contratación de los seguros, y en materia de amparo directo, los magistrados de la Julio César Velázquez Mellado García nos dan por unanimidad de votos, nos dan la razón de que nosotros tenemos la razón de que no se puede dar por incumplido un contrato cuando la parte que nos demanda el incumplimiento no cumplió también con lo que ellos se comprometieron. Voy a leer muy rápido cómo se resolvió esta sentencia. Así, no procede exigir o relevar a la actora del cumplimiento de su obligación consistente en contratar a nombre y a cuenta de la demandada un seguro contra daños, un seguro de invalidez total y permanente, un seguro de desempleo, aun cuando sea accesorio, porque con ello se dejaría a su arbitrio el cumplimiento del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, situación que prohibida por el artículo 1797 del Código Civil Federal. Además, la contratación del seguro no se encuentra condicionado a que la demandada cumpla previamente con las demás obligaciones que asumió en el propio acuerdo de voluntades, porque las obligaciones nacieron en un mismo periodo, es decir, en el mismo momento en que se firmó el contrato base de la acción. Y por lo tanto, dice, por lo anterior, se considera que la actora no contrató a nombre y a cuenta del demandado un seguro contra daños, un seguro de invalidez total y permanente y un seguro del desempleo, con lo que se obligó en la cláusula 10ª del contrato base de la acción. Por lo tanto, se otorga la protección de la justicia de la Unión a la señora Guadalupe Juárez Rivera, y resuelve que se obliga porque se da el incumplimiento a la cláusula 10ª del contrato base de la acción, y le dice al tribunal que se declara improcedente la acción ejercida por la actora en el juicio de origen y con plenitud de jurisdicción
el tribunal que confirmó la primera instancia en contra de nosotros resuelva lo que legalmente corresponda. ¿Qué fue lo que pasó? La sala de apelación del Distrito Federal resolvió con libertad de jurisdicción y resuelve que deja insubsistente la sentencia dictada por este tribunal de apelación el 7 de febrero del 2012. Segundo, se revoca la sentencia definitiva dictada el 3 de noviembre del 2011 por el juez 13º del Distrito Federal en el juicio especial hipotecario promovido por Hipotecaria Nacional Bancomer en contra de Juárez Vera María Guadalupe. Tercero, los puntos resolutivos de la sentencia que se revoca deberán quedar de la siguiente manera. A. Primero, ha sido procedente la vía en la que se intentó el juicio en el que la parte actora, es decir, Bancomer, no acreditó los hechos constitutivos de sus prestaciones y la demandada, o sea nosotros, justificó su defensa de falta de acción y de derecho. En consecuencia, segundo, se absuelve a la C. María Guadalupe Juárez Vera de todas las prestaciones reclamadas. Este fue un golpe muy duro porque no solo se les estaba ganando en los tribunales de la Ciudad de México, del Estado de México por la falta de vía especial hipotecaria, sino que se les estaba demandando también, se les estaba ganando en tribunales del Distrito Federal. Nosotros hemos sido un movimiento muy consistente. Si se dan cuenta, los primeros triunfos comenzaron en junio y julio del 2009. Posteriormente, un gran triunfo sobre la falta de seguros en juicio especial hipotecario se da en mayo del 2012 y comienzan los bancos a tener mucho nerviosismo, mucha preocupación. Posteriormente, Sociedad Hipotecaria Federal, en la famosa cláusula 20ª que yo les leí, está casi en todos los contratos de todos los créditos hipotecarios que quien tendría que demandar debería de ser Sociedad Hipotecaria Federal, no las hipotecarias. Y les he demostrado a ustedes que dentro de los anexos no viene la cesión de derechos, no viene la póliza de seguros, no viene una serie de elementos que establecen el incumplimiento por parte de nosotros. Es decir, estos contratos desde su firma son incumplidos por la parte que nos da el crédito, que es Patrimonio, ING, Bancomer, pero el incumplimiento viene de Sociedad Hipotecaria Federal, porque en el anterior documento se me olvidaba decir que una de las partes importantes dice: en consecuencia, la actora no acreditó los elementos constitutivos de la acción Bancomer, como establece el artículo 194 del Código de Comercio, porque no cumplió con la obligación que asumió en la cláusula 10ª del contrato base de la acción, pues conforme al artículo 1796 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria al Código de Comercio, desde el que los contratos se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias, consecuencias que según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley, de ahí lo fundado del concepto de violación. Atento a lo anterior, lo procedente es conceder a la quejosa el amparo. Es decir, nunca Bancomer, como ningún banco, ninguna hipoteca ha demostrado contratar los seguros en casi más de 20 años de crisis hipotecaria, porque los inmuebles han sido sobrevaluados. Y en todos los contratos, en sus anexos, nos dimos cuenta que no venían esas pólizas y esos contratos de origen. Posteriormente, Sociedad Hipotecaria Federal, al ver las derrotas que tienen, deciden ellos demandarnos los créditos hipotecarios también en el en el Distrito Federal, un juicio especial hipotecario que interpone Sociedad Hipotecaria Federal en contra de Ismael Molar. Este juicio es muy importante porque se gana el amparo directo 294-2012, es decir, quien nos demandó aquí fue Crédito Inmobiliario, SADCB, pero con la cláusula que yo les leí de la 20ª, en este es 19ª, aquí lo que se demuestra es que quien tiene que demandar los créditos hipotecarios es Sociedad Hipotecaria Federal. Y entonces en el amparo directo 294-2012, el magistrado ponente Daniel, ese es magistrado federal, Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil, Daniel Orozco Escudero Contreras, siendo en el Distrito Federal el acuerdo del 9º Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito correspondiente al día 7 de junio del 2012,
señala que efectivamente Sociedad Hipotecaria Federal es quien tiene que demandar las prestaciones de estos supuestos incumplimientos y no la SOFOL, que en el otro caso es patrimonio, crédito hipotecario o crédito inmobiliario. Ganamos la primera instancia y se absuelve al demandado en la primera instancia de todas y cada una de las prestaciones que fueron reclamados, dejando a salvo a los derechos a la actora, es decir, a Sociedad Hipotecaria, para que los haga valer en forma y en términos que estime conveniente para los efectos legales a que haya dado lugar. Y se condena a Sociedad Hipotecaria Federal en su carácter de fiduciario sustituto del Fondo de Operación y Financiamiento a la Vivienda, al FOBI, a pagar al demandado Ismael Molar Cruz o a quien sus derechos represente la cantidad que resulte por concepto de costas causadas en la primera instancia. Es decir, nos tienen que pagar los derechos litigiosos, lo que se gastó por el juicio, y aquí nosotros demostramos que Sociedad Hipotecaria Federal debería de ser el que tenía que haber demandado como Banco de Desarrollo la recuperación de los créditos y evitar la crisis hipotecaria que se oculta. Pero como mal dice Loret de Mola, no es la crisis que se oculta de Infonavit y de Fobiste, es la crisis que se oculta de la política hipotecaria en 20 años de corrupción de los gobiernos que Televisa, TV Azteca, y diferentes medios de comunicación, columnistas financieros ocultaron esta crisis hipotecaria. El Frente Mexiquense la dio a conocer como el megafraude hipotecario inmobiliario de México. Después ellos se van al recurso de apelación y la 10ª Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, antes, se da el TOCA número 989 del 2011, ¿sí? Y se confirma la sentencia de primera instancia que quien tiene la legitimidad, quien no tiene la legitimidad para reclamar este crédito es crédito inmobiliario, quien tendría que demandar es Sociedad Hipotecaria Federal. Por lo tanto, Sociedad Hipotecaria Federal se va al amparo, que es el 294 del 2012, y entonces señalan en la página 76 los magistrados, así lo señala que no fungió como acreditante Sociedad Hipotecaria Federal, sino crédito inmobiliario, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto limitado. Entonces se precisó que contrario a lo que adujo la apelante Sociedad Hipotecaria Federal, no celebró el contrato basal con Ismael Molar Cruz, sino que intervino en su creación. Lo hizo para aceptar la hipoteca en primer grado, pero no fue quien concedió directamente el crédito al enjuiciado ni a quien está obligado a pagarlo. De la cláusula 19ª del instrumento notarial se advierte que las partes acordaron que el acreditante crédito inmobiliario sociedad anónima de capital variable sin limitación alguna cedía sin limitación alguna los derechos derivados del contrato a Sociedad Hipotecaria Federal. Si se dan cuenta, crédito inmobiliario en esa cláusula le cede sin limitación alguna a Sociedad Hipotecaria para que Sociedad Hipotecaria haga valer el crédito ante un tribunal. Si ustedes checan la cláusula de nuestro contrato, dice que en este acto la acreditante patrimonio cede a Sociedad Hipotecaria Federal sin limitación alguna. Son los mismos contratos. A mí me demandan en Monterrey por una venganza en donde tampoco existe el juicio especial hipotecario, existe el juicio ordinario mercantil, el juicio ordinario mercantil que no les da en el Estado de México la posibilidad de ejecutar la garantía, porque la única forma de poder ejecutar la garantía es el juicio especial hipotecario. Sin embargo, mi casa está a punto de ser desalojada por la venganza de José Manuel Gutiérrez Muguerza, César Manuel Gutiérrez Muguerza, ahora hermano de Sergio Gutiérrez Muguerza, uno de los 2 asesores empresariales de TV Azteca, que son parte del grupo de empresarios que apoyan a Alfonso Raumo en la Cuarta Transformación. Por eso es importante que se destape, no como dice Loret de Mola, la oculta crisis hipotecaria del Infonavit, es la oculta crisis hipotecaria del país en los últimos 20 años, llamado el fraude hipotecario inmobiliario en México, el megafraude. Por eso nosotros hemos denominado en la primera parte los 3 momentos de la crisis hipotecaria que vivimos, las del 2008 por la crisis subprime, hago un recuento, la crisis con Peña Nieto por la crisis que tienen las 2 hipotecarias al declararse insolvente y al estar creando un problema en la burbuja, una burbuja financiera que va a explotar
en la cotización de la Bolsa Mexicana de Valores de enero del 2013 a marzo, la sacan del índice Hábitat porque se estaba presentando una inconsistencia hipotecaria. Y ya en el 2008, Javier Gavito, que es lo que voy a hablar más adelante en el tercer capítulo, habían cambiado el artículo 9 transitorio de Sociedad Hipotecaria Federal, que obligaba a las SOFOLES, una vez que ya fueran grandecitas, que con créditos del endeudamiento, con lo que nos financiaron nuestros créditos, que el país se endeudó, la banca de desarrollo, Sociedad Hipotecaria, se endeudó de créditos del exterior, en 8 años ellos ya tuvieran la solvencia económica fuerte para que ellos mismos ya con sus rendimientos prestaran sus créditos. Sin embargo, ante la crisis del 2008, ese término de 8 años que les dieron del 2001 al 2009, se reformó y se les dio en tiempo indefinido, y entonces Peña Nieto les otorgó el crédito sin ninguna limitación. Entonces estamos viendo cómo el contrato nuestro es muy parecido a este, y quien tendría que haber demandado todos los créditos es Sociedad Hipotecaria Federal y no las SOFOLES, porque dice que cede sin limitación alguno los derechos derivados al contrato a Sociedad Hipotecaria Federal. Están interpretando 3 magistrados de circuito en materia civil, que son las personas más capacitadas en este tipo de contratos. Dice que ceden los derechos derivados a Sociedad Hipotecaria Federal, pero se acordó que la cesión surtiría efectos cuando se verificaran 3 supuestos, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuáles son esos 3 supuestos, por lo que resulta claro que la actora no era la titular de los derechos, es decir, crédito inmobiliario, ni patrimonio, ni hipotecaria su casita, ni los que nos han demandado son los titulares de los derechos derivados del contrato basal, del contrato base de la acción, y por ello no se encontraba legitimada en la causa para reclamar el cumplimiento del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria hipotecaria materia de la litis. Entonces, lo que vienen destacando los magistrados es que crédito inmobiliario, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto limitado, no acredita que sea la actora del titular del interés necesario para que la autoridad jurisdiccional declare o constituya un derecho a su favor, ni que se haya verificado las condiciones suspensivas para que la cesión de derechos produjera efectos en los términos de la cláusula 19ª. El juez primigenio determinó absolver a la demandada de las prestaciones reclamadas bajo el argumento de que la accionante no acreditó estar legitimada para hacer valer los derechos que derivan del crédito que constata en el que contrató la apertura del crédito base de la acción. Entonces, así, la inconforme sostiene, o sea, y Sociedad Hipotecaria, que de la cláusula 12ª del contrato se advierte que se constituyó hipoteca en primer y segundo grado a favor de la actora, por lo que funge como titular de los derechos derivados del contrato basal. En segundo lugar y grado, a nombre de crédito inmobiliario, sociedad anónima de capital variable, sociedad de objeto limitado, ¿sí? Sociedad financiera, quien aceptó la garantía hipotecaria por su propio derecho y en representación de la Sociedad Hipotecaria Federal. En este orden de ideas sostienen los magistrados que la representación de la actora por medio de su mandato, crédito inmobiliario, sociedad anónima de capital variable, no cumple con las condiciones de estar legitimada para demandar. Y por lo tanto, lo que establece los magistrados en la página 89 de esta larga sentencia es: por otra parte, la cláusula 19ª del instrumento basal advierte que las partes acordaron que en este acto la acreditante cede a Sociedad Hipotecaria Federal sin limitación alguna los derechos derivados de este contrato para que éste los ejercita por sí o por conducto de las terceras personas a efecto de recuperar el importe financiero materia de este contrato. Sin embargo, se acordó que la cesión surtiría efectos por los saldos insolutos del crédito principal y accesorio cuando se verificaran los supuestos que se determinen. En esa misma cláusula se determinó que para que dicha cesión surta efecto, la sociedad hipotecaria deberá manifestar su decisión en tal sentido por escrito. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos fuimos al Código. La Hipotecaria Federal tuvo un gran problema, no puede recuperar miles de millones de pesos en este sentido, porque Sociedad Hipotecaria, lo que yo quiero decirles es lo siguiente: Sociedad Hipotecaria Federal le prestó al acreditante los recursos que después nos prestaron a nosotros. Al no pagar Sociedad Hipotecaria Federal, al no pagarle a Sociedad Hipotecaria Federal patrimonio, su casita, crédito inmobiliario, ING,
automáticamente quien tuvo que haber entrado a reclamar el crédito a nosotros, que primero le otorgó al intermediario, era Sociedad Hipotecaria Federal, con esa cesión de derechos. Al no hacerlo, nos quiere demandar el intermediario la garantía hipotecaria que está en primer lugar, pero esa cláusula 29ª o 19ª o 29ª que establece que quien tiene que demandar es Sociedad Hipotecaria Federal, no las SOFOLES. Y entonces, por falta de legitimidad, ¿qué es lo que sucede? Nosotros ganamos el amparo también a Sociedad Hipotecaria Federal, porque los jueces, los magistrados en materia del amparo directo, habíamos ganado la primera instancia, habíamos ganado la segunda instancia, y al no establecerse la legitimidad, porque no existen los contratos, la cesión de esos derechos que se establecen en una cláusula en materia civil, esa legitimidad la tiene Sociedad Hipotecaria Federal, no las SOFOLES. Por lo tanto, en la página 101 dice: la justicia de la Unión no ampara ni protege a Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de fiduciario sustituto en el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, por conducto de su mandatario, Crédito Inmobiliario, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, a través de su apoderado Juan David Hernández García, contrario al acto que reclamó en la Sala 10ª Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la sentencia definitiva del 9 de diciembre del 2011, dictada en el toca de apelación 989 del 2011. Y así lo resolvió por unanimidad de votos los magistrados que integran del noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito: Gonzalo Hernández Cervantes, Ana María Serrano Ceguera y Daniel Horacio Escudero Contreras, siendo ponente este último de los nombrados quienes firma ante la Secretaría de Acuerdos, y vienen las formas en copias certificadas. En concreto, ganamos los juicios hipotecarios en el Distrito Federal por falta de seguros para absolvernos totalmente, y ganamos el juicio especial hipotecario en el Distrito Federal, que si hay juicio especial hipotecario en el Estado de México, no, por eso ganamos las dos primeras sentencias por falta de legitimidad, porque cuando menos son 5 presupuestos procesales que cuando hay un inicio de una demanda en un contrato civil o en un contrato privado, los jueces tienen por obligación de oficio analizar los presupuestos procesales, que son la acción, la personalidad, la legitimidad, la vía y la competencia, entre otras. Entonces, ahora vamos a ver cómo Patrimonio siguió insistiendo en que quería seguir demandándonos en el Estado de México el juicio ordinario mercantil. Y ganamos el amparo directo civil 442-2012 del índice del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, siendo el quejoso María Ana Leticia Ríos Uribe, Juan Carlos Vargas Ramírez, miembros del Frente Mexiquense. Tercero perjudicado, Patrimonio, Sociedad Anónima de Capital Variable. Y estos magistrados resuelven con una jurisprudencia que dice: la jurisprudencia hipoteca no es jurídicamente válido ordenar su ejecución en sentencia definitiva que resuelve la acción personal intentada en el juicio ordinario. Es decir, que en el juicio ordinario mercantil y civil no se puede reclamar las hipotecas. Ya lo habíamos demostrado desde el 2009 que era imposible con los triunfos de Brenda Iliana Olivares, que son de los más viejos, y José Luis Andrade Gallardo, que en paz descanse, compañero fallecido. Brenda Iliana Olivares Salcedo, que tampoco le pueden reclamar, y muchos otros que tenemos, como Juan Bautista, Ana María Ramos Ríos, muchos de los que ganamos la falta de la vía. Sin embargo, Patrimonio siguió insistiendo hasta que se establece una jurisprudencia que dice que la hipoteca no es jurídicamente válida ordenar su ejecución en la sentencia definitiva que resuelve la acción personal intentada en el juicio ordinario civil. ¿Qué dicen los magistrados con esta excelente resolución? Todo esto yo lo estoy manejando porque quedamos que íbamos a hablar de los triunfos jurídicos del Frente Mexiquense en esta sesión y del triunfo con derechos humanos, para que nosotros veamos que la última parte de la primera intervención fue la derrota que dimos al fideicomiso F342
como los fideicomisos que se crearon con recursos del Estado para el programa de renta con opción a compra, y que esos recursos también procedieron de conductas. El recurso procedió de Sociedad Hipotecaria Federal. Las conductas ilícitas fueron por su casita y Deutsche Bank y Urbi, porque Urbi ya se le habían pagado las casas, sin embargo Urbi siguió recibiendo los pagos de la renta con opción a compra, cuando se tuvo que haber constituido el fideicomiso. Ahí el responsable es el director de Sociedad Hipotecaria por no constituir el fideicomiso, el fiduciario por ser el responsable de recibir esos derechos, y sobre todo el intermediario que prestó esos créditos para la renta, para pagarle a Urbi la cantidad de las viviendas, que son muchas en el país. El fideicomiso F342 estuvo en todo el país con el famoso programa de renta con opción a compra, y quien lo derrotó fue el Frente Mexiquense. Estamos alegando el problema de las vías, que en el Estado de México no existe, no se legisló, es una omisión legislativa, se llama omisión legislativa al no establecerse el juicio especial hipotecario, y por esa falta de vía nosotros comenzamos a ganar muchos recursos en contra de diferentes intermediarios financieros cuyos recursos venían de Sociedad Hipotecaria Federal. No conforme nos demandaron en el Distrito Federal, y también ganamos en el juicio especial hipotecaria la falta de contratación de seguros, ganamos la falta de legitimidad a Sociedad Hipotecaria Federal, porque la única legitimada para demandar los juicios era Sociedad Hipotecaria Federal. Nos vuelven a demandar, y en el día 7 de septiembre del 2012 se establece una resolución histórica para el movimiento y para muchas familias. Asimismo, cabe transcribir la parte conducente de la ejecutoria relativa. En términos del artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito, cuando las instituciones de crédito prestan dinero y el pago de este crédito se garantiza con una garantía real hipotecaria, aquellas pueden optar por diversos caminos procesales para lograr el pago de su crédito, a saber: 1. Puede intentar el juicio ejecutivo mercantil como base de un documento que trae aparejada una ejecución, esto es, los contratos de créditos acompañados con los estados de cuentas certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. 2. Puede elegir la vía ordinaria mercantil. La primera es la ejecutiva. Puede elegir la vía ordinaria mercantil, regulada en los artículos 1377 y 1390 del Código de Comercio, para lograr la condena del acreditado, en el entendido de que en esos casos el embargo y la ejecución de los bienes para obtener el pago se hace hasta después de dictada la sentencia condenatoria. La vía ordinaria mercantil procede cuando se intenta lograr el cobro del crédito con base en un documento que no trae aparejada ejecución. Cabe precisar que en los casos anteriores no se hace efectivo el gravamen hipotecario, pues porque no es esa la pretensión del actor. ¿Qué quiere decir? Que en el juicio ordinario mercantil y en el ejecutivo mercantil no se va a poder hacer efectivo el gravamen, porque esa no es la naturaleza de esas vías. Finalmente, puede elegirse la vía hipotecaria, porque lo que se pretende es lograr el pago, pero con la intención de hacer efectiva la garantía real que reporta el bien. En este tipo de juicios, la acción persigue el bien, de tal forma que debe demandarse a quien aparezca como propietario del mismo ante el registro público de la propiedad, pudiera ser el deudor originario o no. Cada una de las vías mencionadas tiene un fundamento jurídico diferente y una regulación propia, por lo que aunque las tres sirvan para cobrar el crédito que sea deuda, ha de atenerse a sus propias características, términos, condiciones de ejercicios, formas de ejecución y de defensa para quien resulte ser el propietario del bien que en su caso pretenda rematarse a favor del acreedor. Cuando se embarga un bien que tiene garantía hipotecaria, ese gravamen subsiste, de manera que aun cuando el acreedor logre la condena de su acreditado respecto de su derecho personal en la vía ordinaria u ejecutiva, como subsiste la garantía, puede intentarse además en la vía hipotecaria en caso de que el acreedor no lo estime conveniente, para hacer efectiva la garantía real que permanece, aunque se condene al acreditado en otras vías que no persigue la cosa, que es la garantía hipotecaria. Entonces, la acción que el acreedor debe ejercer, es decir, los hipotecarios y los bancos, entonces la acción que el acreedor debe ejercer para la recuperación del crédito dependerá de la elección y de lo que pretenda, pero si lo que intenta es hacer efectiva la garantía hipotecaria que se constituyó
al momento de otorgarse el crédito, entonces está obligado a ejercer la vía hipotecaria civil, a seguir el procedimiento establecido por el legislador local para ello. El legislador local del Estado de México, como el de Nuevo León, no han establecido la vía especial hipotecaria hasta el día de hoy. Por lo tanto, miles de hipotecas no pueden ser ejecutadas, aún los hayan demandado por la vía ejecutiva mercantil o la ordinaria mercantil o la ordinaria civil. Si el procedimiento elegido por una institución de crédito no es el idóneo para hacer efectiva la garantía hipotecaria, sino que intenta un procedimiento en el cual solo se decide sobre derechos personales del crédito entre el acreedor y el deudor del contrato correspondiente, no es factible del bien hipotecario que se le está transmitido con la anterioridad al inicio del mismo. Con esta jurisprudencia, nosotros lo que demostramos es que en el Estado de México no existe el juicio especial hipotecario. Esta es una resolución de un tribunal colegiado de circuito que nos da un gran triunfo, pero sin embargo, a partir de mi detención, el presidente Javier Medina Peñalosa y varios jueces civiles de Cuautitlán Izcalli y de Tecama comienzan a ejecutar las garantías y a despojarnos inconstitucionalmente e ilegalmente, después de estas sentencias y de estas jurisprudencias, de los inmuebles, mismos que hemos iniciado muchas quejas, y vamos a iniciar que el Consejo de la Judicatura del Estado de México, del Poder Judicial, el Poder Legislativo le ordene la creación de una comisión especial para que se investigue todos estos excesos de estos jueces y de estos magistrados que nos han venido quitando los inmuebles, no muchos, pero que esto fue producto, y eso fue una de las causales de llevarme a prisión. Los triunfos que habíamos venido teniendo con estos razonamientos de tribunales colegiados de circuito en materia penal, magistrados de alta calidad, magistrados capacitados en la carrera judicial en materia civil del Consejo de la Judicatura Federal. Por ende, si en la especie la actora señaló como prestación número 7 la entrega física del bien inmueble, dando en garantía hipotecaria que debería efectuar los demandados al nuevo depositario, que en su momento designe su representado, y en términos de la cláusula 17ª, inciso D, del contrato base de la acción, aun cuando el juzgador haya señalado que no hacía pronunciamiento al respecto porque tal prestación correspondía a la vida de apremio y que su actualización dependería del cumplimiento de los parámetros del procedimiento que inicie la actora, con ello dejaría abierta la posibilidad de que se pueda hacer efectiva la garantía real, lo que en términos de la jurisprudencia transcrita no es acertado. Entonces, compañeros, ¿qué fue lo que resolvieron los tres magistrados? Que la justicia, para los efectos señalados en el considerando último de esta ejecutoria, la justicia de la Unión ampara y protege a María Ana Leticia Ríos Uribe y a José Carlos Vargas Ramírez, que en paz descanse, en contra del acto y la autoridad precisados en el resultado primero de este fallo. Y así lo resolvieron por unanimidad de votos los magistrados Marco Antonio Guzmán González, Armando López Morales, así como la licenciada Mario Alejandro Tomás Pacheco, secretario tribunal en funciones de magistrado de circuito. Estos triunfos, obviamente, compañeros, fueron minando el problema de la crisis hipotecaria, y que muchos de los que hoy pueden negociar sus contratos con descuentos supernumerarios, se debe a la lucha del Frente Mexiquense, porque muchos, sin tener y sin ser parte del Frente Mexiquense, lograron tener los beneficios de reestructurar algunos sus deudas, nosotros no reestructuramos, y algunos pagar sus hipotecas, como más adelante los veremos. Este es otro juicio que se resuelve el 13 de octubre del 2009 a favor de María Eugenia Ramírez, porque nosotros, o mis abogados, los abogados que al final nombraré, ellos hacen, cuando se presenta la demanda en el Distrito Federal, presentan la declinatoria por incompetencia, que ¿qué quiere decir? Que los juzgados del Distrito Federal deben de renunciar a la competencia, porque son competentes solo los jueces en un juicio donde se dirimen derechos reales o garantías reales, hipotecas, son los jueces en el lugar donde se encuentre el inmueble. Y así en la página 9 dice un juez de distrito en amparo indirecto, dice: efectivamente, en el caso se estima que en oposición a lo aludido
por la sala responsable, no puede actualizarse la competencia a favor del juez 68º civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y en consecuencia debió de calificar como fundada la excepción de incompetencia que fue planteada por el abogado Guillermo Jesús Juárez Ortega, un abogado que lo formamos yendo en la primera mitad de su carrera, porque eso es la ventaja de Sociedad de Frente Mexiquense, que formó abogados no viciados, abogados que no estuvieran maleados por toda la forma como los abogados luego no conducen su principio ético, aún representen a una de las partes, deberían de tener ética para que el Estado de Derecho en México funcionara. Aquí se le ganó nada más y nada menos al Banco Nacional de México, al banco que representaba el hermano de Citigroup, su hermano de Eduardo Medina Mora, era el apoderado legal de Banamex en todo América. Efectivamente, como fue planteada, y dice el juez de distrito, lo anterior es así porque según se advierte que las constancias procesales que gozan el valor probatorio pleno por tratarse de actuaciones judiciales en términos de los previstos por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la parte actora, aquí tercera perjudicada, planteó una acción real en que recae sobre un bien inmueble y por ello, atento, el juez competente para conocer de juicio no puede serlo, sino aquel que resida donde se encuentre el juicio, donde se encuentre ubicado dicho inmueble, esto es, en donde se ejerza la jurisdicción en el municipio de Tultepec, distrito de Cuautitlán, Estado de México, con fundamento en lo previsto por el artículo 153, fracción tercera del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y que en su primera parte resulta de igual redacción en el artículo 1.43, fracción tercera del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieren decir los magistrados? ¿Qué quiere decir el juez de distrito? Por eso no ha habido una jurisprudencia, porque los legisladores fueron claros, porque los artículos tanto de la competencia del artículo 156, fracción tercera del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, como el 1.43, fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México son idénticos. Y me decía Edgar Elías Azar, el magistrado más corrupto investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, que dobló a estos magistrados y dobló a estos jueces, porque aparte del exceso de trabajo que tiene el Distrito Federal, atiende 20,000 juicios de otras entidades que no son procedentes, sobre todo especiales hipotecarios que se vienen a resolver con una rapidez, porque Edgar Elías Azar lo que fue dar la instrucción y dejar de tener estos triunfos nosotros, y les obligó, como dice el ministro Arturo Saldívar de la REA, que a él le parecía sorprendente que los magistrados y jueces del Poder Judicial se comportaran y actuaran con decisiones corporativas, con decisiones de pensamiento único, que si todos son acusados de homicidio y no todos son responsables, los magistrados todos niegan el amparo a un inocente que no cometió un homicidio. Eso es lo que quiero decir. Casi en todo el Estado de México eran corporativos, negaban los amparos a inocentes por diferentes delitos. En la materia civil, que están haciendo últimamente, hasta antes de la llegada del ministro Arturo Saldívar de la REA, haciendo decisiones corporativas, pero con anterioridad se habían venido comportando los jueces de distritos y magistrados tribunales de circuito de manera decente, hasta que la derecha, con Mariano Azuela, con Guillermo Ortiz Mayagoitia, con los expresidentes como Luis María Aguilar, impusieron una línea de derecha para que los juicios hipotecarios los perdieran ¿quién? Los ciudadanos. Y entonces tenemos un poder judicial al capricho del corporativismo de los bancos, porque eso se estaba resolviendo a nivel federal. En efecto, por eso Edgar Elías Azar tiene miles de fideicomisos que ahorita están convocando el remate y el desalojo de muchas personas, que esa es la parte tercera del tema, el por qué vamos a declarar que esas acciones son ilegales. Son ilegales porque se tuvieron que haber declinado la competencia al Estado de México, y aquí están los juicios que hemos ganado. Ahorita el primero, que es a Banamex. Luego entonces, en efecto, como ya quedó evidenciado, al hacer la síntesis de los antecedentes del acto reclamado, en la especie la parte actora compareció en la vía especial hipotecaria, solicitando, entre otras prestaciones, la declaración del vencimiento anticipado de los plazos estipulados en el contrato básico. Luego tenemos así
Esclarecido el primero de los elementos necesarios para determinar la competencia, pues dicha acción hipotecaria por recaer sobre bienes inmuebles es eminentemente una acción real. Ahora bien, en dicho contrato que se celebró en Ecatepec de Morelos, Estado de México, el 21 de junio del 2006, el notario público hizo constatar en la apertura de crédito simple, así como la hipoteca que otorga al Banco Nacional de México, en su carácter de acreditante, y aquí el quejoso como acredita, ello en relación con el inmueble que describe de la siguiente manera: casa habitación, vivienda popular sujeta al régimen de propiedad en condominio, marcada con el número 12B en la calle Hacienda de Girasol, ubicada sobre el lote del terreno número 11, manzana 40 Romano, del fraccionamiento Hacienda Real de Tultepec, ubicado en el municipio de Tultepec. Así entonces, de ello se obtiene otro elemento necesario para determinar a favor de quien se actualiza la competencia para conocer del juicio, pues el inmueble sobre el cual se ejercita la acción real está ubicado en el municipio de Tultepec, distrito de Cuautitlán, Estado de México. Consecuentemente, si la acción entablada es de naturaleza real, juicio hipotecario, y se refiere a un inmueble, y si a su vez se encuentra ubicado en el municipio de Tultepec, Estado de México, lo cierto es que tales elementos son los que prevalecen para fijar la competencia y no los considerados por la sala responsable. En efecto, carecía de trascendencia que hubiera un pacto de prórroga en competencia conforme al contrato aludido, que celebraron las mismas partes el 21 de junio del 2006, porque tal pacto celebrado al tenor de una norma general, artículo 149 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, no puede prevalecer sobre lo establecido de manera especial, en el sentido que el juez competente para conocer una acción real sobre un bien inmueble en el lugar de la ubicación es el de la ubicación de la cosa. Del mismo el artículo 156, fracción tercera del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el 1.2, fracción 2 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Por las mismas razones opuestas o lo considerado por la sala responsable, no es verdad que la regla establecida en la fracción tercera del artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal solo pueda observarse cuando exista sumisión expresa a determinados tribunales. Por lo consiguiente, la Justicia de la Unión ampara y protege a María Eugenia Ramírez contra los actos de la novela Sala Civil Superior de Justicia del Distrito Federal. Este fue el primer triunfo que demuestra que los bancos, aunque en la cláusula de jurisdicción te obliguen a renunciar al lugar donde se encuentra el inmueble, el juez de distrito dijo no es posible porque se tiene que determinar ese juicio en el lugar donde se encuentra el inmueble. Y como el inmueble se encuentra en Tultepec y se firmó el contrato en Ecatepec, entonces el juicio especial hipotecario, el juicio se tuvo que haber realizado en el Estado de México, pero como en el Estado de México no hay juicio especial hipotecaria, no pueden ejecutar las garantías y ese es un problema que se les complicó porque también comenzamos a ganar las declinatorias por incompetencia en el Distrito Federal. Tenemos el caso del juicio del TOCA 775-2012-1, resuelto por la excepción de incompetencia en el juicio especial hipotecario, tramitado en el juez 20º de lo civil del Distrito Federal, promovido por Banorte en contra de Rogelio Ramírez Rojas. Voy a adelantarme un poquito para no seguirme extendiendo porque quise hablar de los triunfos de nosotros, y dice, así las cosas. Contrario a lo considerado por la parte actora, por Banorte, no resulta aplicable la fracción 2 del artículo 156 del Código de Procedimientos del Distrito Federal. Pues si bien la misma cita es competente el lugar señalado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, no menos cierto es que la fracción tercera de dicho numeral dispone que es juez competente el de la ubicación de la cosa, si se ejercita una acción real sobre bienes inmuebles, por lo que al tratarse de un juicio especial hipotecario resulta inaplicable que el juez deberá de conocer del mismo en el Estado de México. En consecuencia, en términos al artículo 154 del Código Civil de Procedimientos Civiles, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, se declara nulo todo lo actuado ante el juez incompetente, con excepción de los escritos de demanda, contestación y la misma, emplazamiento y desahogo de vista de excepciones y defensas que realicen para los efectos legales. En mérito de lo anterior, el juez natural deberá remitir a la primera sala de acuerdos de la presidencia y del pleno de este tribunal los autos del documento correspondiente para que por su conducto sean enviados al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México para que el juez en turno de Cuautitlán Izcalli se aboque al conocimiento. Por lo expuesto fundado se resuelve
es fundada la excepción de incompetencia por declinatoria expuesta por la demandada, es decir, por Rogelio Ramírez Rojas, que por cierto, me entero que ya estando en prisión, gracias a esta declinatoria, Banorte le hizo una oferta muy jugosa, negoció su crédito, se olvidó de que ese jugoso descuento se lo hacen, porque no le van a poder ejecutar nunca su hipoteca hasta que el legislador del Estado de México expida el juicio especial hipotecario dentro del Código de Procedimientos Civiles. Esta explicación puede ser muy técnica, estaba dirigida mucho a la gente que tiene créditos hipotecarios, que no tiene que ver nada con los juicios penales, pero que entiendan que también, así como hemos derrotado la gran farsa del sistema de justicia penal acusatorio con miles de inocentes y falsos culpables, y que nuestra ley de amnistía debe contemplar a los falsos culpables, es que nosotros venimos también de una lucha parecida, no por las libertades, sino por algo muy importante, la vivienda, que hoy sirve para que el COVID-19 nos tenga resguardado en casa. O cuando dice Hugo López Gatell, quédate en tu casa. ¿Pero cuál? Si me la quiere quitar un procedimiento especial hipotecario que nos impuso Edgar Elías Azar de manera corrupta, y que nosotros nos vamos a oponer, porque ese es el motivo de las 4 conferencias. Estamos haciendo un recuento de lo que hemos sido. Hemos sido un movimiento respetuoso del Estado de Derecho. Hemos sido un movimiento que nos hemos opuesto a la corrupción de Sociedad Hipotecaria Federal. Nos hemos opuesto a que el endeudamiento que Sociedad Hipotecaria Federal obtuvo para dársela a las hipotecarias cayó y fracasó con un megafraude hipotecario, comprando créditos hipotecarios sobrevaluados, con viviendas de mala calidad, sin ser municipalizados los servicios, construidos en ejidos con materiales de mala calidad, y que ahorita otra resolución que leí nos dará la razón. Y entonces se resuelve que Banorte es la declinatoria por incompetencia y a favor de Rogelio Ramírez Rojas. Se declina la competencia a favor del juez de turno del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para que conozca del presente juicio, toda vez que el juez 20º civil del Distrito Federal resultó incompetente. Y entonces ganamos una segunda incompetencia que resuelve un tribunal del mismo Distrito Federal. Aquí fue un amparo indirecto, porque confirmó la sala. Se fue Memo al amparo indirecto, ganó. Aquí Memo se fue a la sala, y la sala aceptó que no era competente el juez 20º del Estado de México, del Distrito Federal. Y ahora nos vamos a un conflicto competencial, que esa es otra cosa. Que el Poder Judicial de la Federación, es decir, los jueces federales, tienen salas de juicios competenciales. Y el juicio competencial número 3213, suscitado entre el juzgado 61º de lo civil en el Distrito Federal y el juzgado civil, segundo civil de primera instancia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, lo resuelven unos magistrados en juicio competencial. Y voy a leer rápidamente. Como se ve, tanto en la fracción tercera del artículo 156, que ya lo había visto un juez de distrito y unos magistrados del Tribunal del Distrito Federal, va y lo resuelven magistrados en un juicio competencial, que son los juicios competenciales que tienen las salas del Poder Judicial de la Federación. Como se ve, tanto la fracción tercera del artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, como en la fracción segunda fracción del artículo 1.42 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se establece que es juez competente el de la ubicación del bien y si se ejercita una acción real sobre bienes inmuebles. No obside a lo expuesto el razonamiento del juez segundo civil de primera instancia de Cuautitlán Izcalli, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en el sentido de que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México no contempla el juicio especial hipotecario. Ese no es nuestro problema. Eso es el problema de los legisladores. En efecto, conforme al artículo 7.1097 del Código Civil del Estado de México, la hipoteca es un derecho real constituido sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a éste en caso de incumplimiento de la obligación garantizada a ser pagada con el valor del bien en el grado de preferencia establecido por la ley. Por esa razón, aunque en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México no se reglamenta la tramitación de un procedimiento especial hipotecario, no puede perderse de vista que la hipoteca nace para garantizar el cumplimiento de una obligación y por tal motivo se le considera de naturaleza accesoria, por lo que los derechos de cobro de la obligación que garantiza
puede tramitarse en la forma prevista en los artículos 2.107 y 2.144 de la legislación adjetiva, esto es, en la vía ordinaria o bien en la ejecutiva, en el entendido de que si se opta por la segunda, es necesario exhibir el instrumento público que conste en la obligación que garantiza el gravamen. Colorario a lo anterior, es determinante la competencia para conocer de juicio natural a favor del juez segundo civil de primera instancia en Cuautitlán Izcalli, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Por lo expuesto, se declara la incompetencia legal para el conocimiento del juicio especial hipotecario promovido por Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Anónima Adjeta, Sociedad Objeto Múltiple, entidad regulada, Grupo Financiero BB Bancomer, en contra de Juan Rodríguez Escamilla y Flora Ruiz Velázquez, correspondiente al Juzgado Segundo Civil de segunda instancia con residencia en Cuautitlán Izcalli. Remítase copia certificada de la presente resolución al juez 61º de lo civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del juez segundo civil de primera instancia en Cuautitlán Izcalli con residencia en Cuautitlán Izcalli. Así lo resolvieron por unanimidad de votos los señores magistrados Fortunata Florentina Silva Vázquez, presidenta, Wilfrido Castañón León y Gonzalo Arredondo Jiménez, quien integran el 12º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y lo firma. ¿A qué vamos? A que esta última resolución del 13 va a ser muy efectiva, porque Bancomer lo que nos propuso fue la resolución de 25 juicios para poder entrar en negociación. Esto es muy importante. No sé si se vea en la pantalla y si la estén viendo en Facebook. Si no la están viendo, yo ya la envié a los integrantes del movimiento. Tenemos 25 créditos. Antonio Velázquez Rueda, Armando González Pereda, López Rangel Blanca Patricia, Celia Fortul Miranda, Eduardo Barros Palares, Irma del Rosario Lascano, Iván Muñoz Moreno, Aguilar Oaxaca Javier, Jessica Yesenia Rojas Trejo, Jorge Alberto Martínez Morales, Luis Alfonso Canas Vallejo, María de los Ángeles López Castellano, Marisela González Valencia, Martín Áviles Salinas, Noé Joachín Martínez, Norma Celidet Alcalá Báez, Raúl Rojas Labastida Santillán, Martínez Jacome Luis Francisco, René Fernando Martínez Sánchez, Jauregui Barragán Carlos Hugo, Juan Francisco Yu Delgado, Margarita Araceli Baena Coria, Arisa González Mario Enrique, Rafael Emilio Arias Guerrero y Sandra Isabel García Guzmán. Todos estos créditos son de Sociedad Hipotecaria Federal, y quiero destacar en amarillo todo el valor de las viviendas. De esas 25 viviendas, Bancomer, con recursos de Sociedad Hipotecaria Federal, prestó 17.456.704 pesos. Eso fue, por ejemplo, Antonio Velázquez Rueda, para que me explique, le dieron 780.770 pesos de su crédito hipotecario. A Irma del Rosario Lascano le dieron 1.900.000 pesos por su crédito. A este muchacho que es Armando González Pereda, que su hermano fue presidente interino de Tecámac, hasta los urbinistas ahí se fueron a beneficiar, ahora ya ni se acuerdan de uno, le prestaron 416.770 pesos. ¿Qué quiere decir? Que todos estos créditos se dejaron de pagar cuando entran al frente, pero estos están tomados de las escrituras, es el capital que les prestaron, 17.456.704 de los 25 créditos. ¿Qué nos dijo Bancomer? Mira, de estos créditos que yo presté, que son de Quinta Montecarlo, que quiere decir QMTC Tecama, algunos tienen 46, 49, 43, 46, 44, 49, ahí no tiene registro, 50, 38, 39, 36, 37, 43, 38, 57, 42, 46, 44, 40, 33, 47, 46, 52, 72 mensualidades, 46 y 23 mensualidades. En Estados Unidos con 2 meses te quitan la casa. Al Frente Mexiquense no le han quitado las casas en una cantidad como lo quisieron haber hecho después de mi prisión, estando en mi prisión.
porque eso fue uno de sus objetivos, pero no les salió ni les resultó, porque de estos 25 créditos de 17.456.000 pesos, con todos esos adeudos de mensualidades, esos 25 créditos se fueron a 24.465.283 pesos. Vuelvo a repetir, 24.465.283 pesos. Estos dos rubros son muy importantes, porque es el capital de origen y el adeudo por mensualidades. De esos 25 créditos, Bancomer nos dijo, páganos 7.340.574 pesos, y ahí muere el problema. Pero eso se debió a toda esta lucha jurídica ganada en los tribunales civiles, cuya demanda y cuyo costo en el mercado de los abogados es muy costosa, porque es el 30% del capital, lo que se establece en cuanto al cobro que se le hace a las personas. Sin embargo, yo quiero destacar dos cosas. Hay mucha polémica luego en el sentido de las atribuciones y de los métodos, pero sin embargo no podemos nosotros dejar de decir cómo nosotros estuvimos estableciendo una lucha con juzgados corporativos, con despachos corporativos muy poderosos. Por ejemplo, ¿quiénes fueron de los abogados fundadores que deben tener el reconocimiento y el éxito de este movimiento? Primeramente, Guillermo Jesús Juárez Ortega, Humberto Irán Cuevas, ambos estudiaban todavía en la FES Acatlán, Nimbe Itzel Juárez Villaseñor, de Acatlán, UNAM, no de escuelas fifís, porque la mayoría eran de la Salle, del ITAM, abogados de la Ibero, abogados de escuelas particulares, privadas, irnos a quitar nuestras casas. Ahorita de los que están apoyando es Jorge Humberto Pérez Juárez, de apoyo, Itzel Gómez Morquechi y Mónica Sendeja Martínez, y Ana María Miranda Torres, que ella iba en el segundo semestre o segundo año en la FES Aragón. Ese es el equipo de abogados que nosotros establecimos en casi 10 años de lucha hipotecaria contra las grandes OFORES. Yo quisiera terminar, si todavía me da tiempo, no sé en qué llevamos, casi una hora, que todo esto nos llevó a una gran resolución. El 31 de julio del 2014, han visto todos los triunfos que hemos tenido en materia civil, han visto todos los triunfos que hemos tenido en juicios especiales hipotecarios, por falta de seguros, por falta de legitimidad, por el problema de que no es la vía especial, la que es la vía especial hipotecaria y no la ordinaria mercantil en el Estado de México, las declinatorias por incompetencia. ¿Por qué? Porque todos los juicios que están en el Distrito Federal, vamos ahora a pelear en los magistrados, vamos a iniciar denuncia a los magistrados y jueces del Distrito Federal, las quejas por toda esta violación, porque independientemente que un juez tenga libertad de jurisdicción y la figura de un magistrado y un juez son verdaderamente autónomas, pues no son autónomas, porque fueron impuestas por Edgar Elías Azar, un magistrado que se enriqueció del poder de los recursos públicos de los ciudadanos del Distrito Federal, un magistrado que construyó y desarrolló los nuevos espacios judiciales sobrevaluando el valor de los inmuebles, un magistrado que no puede aclarar todos los negocios de arrendamiento que hizo siendo presidente del tribunal, un magistrado con el que hablamos y discutimos y que tuvo la vergüenza de decirme: me has mentado la madre muchas veces allá abajo, y le dije: no soy yo, soy yo y las personas que están abajo, porque las declinatorias por incompetencia son las que usted debe aceptar y deben aceptar los jueces y regresar los juicios al Estado de México. Dice: establéceme una jurisprudencia. ¿Cómo te voy a establecer una jurisprudencia? A eso a mí no me corresponde, eso le corresponde a los tribunales colegiados de circuito o a la segunda sala de la Suprema Corte. En dado caso, si hubiera una insuficiencia, una ambigüedad del legislador, ya hubieran hecho ese criterio.
Sin embargo, el criterio no lo han determinado, porque tanto la legislación del Estado de México, el 153, como el 1.43 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el 156, fracción tercera, y el 1 del Código de Procedimientos de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y el 1.43, fracción segunda del Código de Procedimientos del Estado de México, establece que cuando en donde existe una controversia, donde existen derechos reales o garantías reales, es juez competente el de que se encuentre el lugar de la cosa. Y la cosa y el lugar de la cosa eran los inmuebles del Estado de México. El pasado 31 de julio del 2014 tuvimos una nueva victoria. Va dirigido esta resolución al licenciado Jesús Alberto Cano Vélez, director general de Sociedad Hipotecaria Federal, en donde en las pruebas, en las evidencias, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cuarta visitadora, una excelente abogada, la maestra Yolanda Leticia Escandón Carrillo, cuarta visitadora, que hoy se siente la ausencia de ella. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos antes nos atendía más rápidamente cuando estaban los anteriores presidentes, y ahora es más difícil que nos atiendan. Bueno, Luis Raúl González Pérez fue difícil que nos atendiera. Hoy la señora Rosario Piedra Ibarra está como piedra para poder entrar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y le hago un reclamo al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se vale medrar y no se vale luchar, no se vale subirse sobre los muertos y los desaparecidos de la guerra sucia para tener una presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de puertas cerradas a nuestra denuncia y a nuestro incumplimiento de las recomendaciones, de las propuestas de conciliación que estamos haciendo. En las pruebas, ¿qué pone la licenciada Escandón? Oficio número 22 de noviembre del 2012, suscrito por el director de Contraloría Interna de Sociedad Hipotecaria, por el que contestó el requerimiento de información realizada a este organismo constitucional autónomo, en el que manifestó el director de la Contraloría Interna de Sociedad Hipotecaria que, de acuerdo a lo establecido al artículo 4 de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, esta tiene la potestad para elaborar avalúos como un acto más dentro de su operación, pero dicha facultad nunca ha sido ejercida en la administración de Sociedad Hipotecaria Federal. Y claro, porque Sociedad Hipotecaria Federal permitió que nuestro contrato, como en muchos, antes de que se expidieran las reglas generales, quien estableciera y realizara el avalúo fuera Patrimonio. Y Patrimonio, como Sofol, no podía hacer el avalúo porque la potestad, ¿quién la tiene? Según el artículo 4, fracción séptima de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal tiene la potestad. Consideraciones. Esta es una resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que atiende al derecho humano de segunda generación de vivienda digna y decorosa, un triunfo contundente de Frente Mexiquense. ¿Qué dice? Del análisis lógico jurídico realizado a las constancias, a las pruebas que integran el expediente CNDH diagonal 4, diagonal 2012, diagonal 8243Q, de conformidad con el artículo 41 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se observó que se vulneraron los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad en agravio del licenciado José Humberto Pérez Espinosa, representante legal de la Asociación Civil Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, y de todas las personas que conforman la citada asociación, con motivo de la prestación indebida del servicio público atribuible a servidores públicos de Sociedad Hipotecaria Federal, en atención a las siguientes consideraciones. Al respecto, el 15 de noviembre del 2009, el director general adjunto jurídico y fiduciario de Sociedad Hipotecaria Federal dio respuesta a la petición del licenciado Pérez Espinosa, en el sentido de que esta sociedad realiza sus operaciones con entidades financieras a las que éstas mantengan o establezcan con sus clientes acreditados no son ajenas o independientes a la relación con las referidas con la Sociedad Hipotecaria Federal, de conformidad con los artículos 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, que establece que su objeto es impulsar el mercado primario y secundario de crédito a la vivienda, realizando estas operaciones con entidades financieras, SOFOLES, por lo que no tiene relación jurídica alguna con los constructores de vivienda. Por otra parte, se precisó que respecto de los avalúos
vicios de construcción y supuestos fraudes que han sufrido, existen dentro del sistema jurídico mexicano los medios legales para hacer valer los derechos que considere afectados ante las autoridades correspondientes. En este sentido, si bien es cierto las afirmaciones anteriores, también lo es que Sociedad Hipotecaria Federal dejó de observar lo indicado en las reglas de carácter general relativas a la autorización como perito evaluador de inmueble objeto de crédito garantizado, los cuales en lo sustancial disponen que Sociedad Hipotecaria Federal debe de determinar la responsabilidad y sanciones que deriven de la realización de avalúos de bienes inmuebles objetos de créditos garantizados a la vivienda, ya que está facultada para supervisar y auditar la Sociedad Hipotecaria Federal en todo tiempo a las unidades de evaluación, por lo que respecta a materiales de avalúos en todos los aspectos técnicos, contables, corporativos, normativos, metodológicos, informativos, operativos, sin que exista evidencia alguna ante este órgano constitucional autónomo, es decir, ante la CNDH, que Sociedad Hipotecaria Federal hubiese llevado a cabo acción alguna relacionada con su objeto y con las facultades contempladas en las citadas reglas de carácter general. Esta Comisión Nacional no soslaya que el 22 de noviembre del 2002, el director de la Contraloría Interna de Sociedad Hipotecaria Federal, en atención al requerimiento de información que realizó esta Comisión Nacional, manifestó que de conformidad con lo dispuesto al artículo 4, fracción 8 de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, esta tiene la facultad para elaborar avalúos como un acto más dentro de sus operaciones. Sin embargo, se advierte que esta facultad y las referidas en el artículo 20 y 21 de la citada ley no han sido ejercidos en perjuicio de los integrantes de la Asociación Civil Frente Mexiquense Defensa para una Vivienda Digna. Para este organismo constitucional autónomo, es decir, para la CNDH, resulta evidente que la Sociedad Hipotecaria Federal ha incurrido en diversas omisiones, ya que, como se ha manifestado por una parte, dejó de observar lo dispuesto en las reglas de carácter general referidas, al no supervisar la elaboración de los avalúos realizados para que ejercieran los ahora agraviados sus créditos hipotecarios, y además omitió determinar si estos fueron elaborados de manera correcta, para que en su caso aplicara las sanciones correspondientes ante posibles irregularidades que advirtiera, con lo que se ocasionó un perjuicio a los titulares de los referidos préstamos. Al respecto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada bajo el número 26 romano diagonal 2006 del Semanario Judicial de la Federación, en su Gaceta, en el tomo 33, materia civil, novena época, febrero de 2016, página 635, del rubro titulado Peritos Valuadores, las reglas que crean las unidades de evaluación para certificar los dictámenes que estos elaboren, no rebasan los dispuesto en la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en Crédito Garantizado. En esencia, estableció que la primera, segunda y tercera de las reglas de carácter general relativas a la autorización como perito evaluador de inmuebles objetos de créditos garantizados a la vivienda emitidas por la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio del 2003, crea la unidad de evaluación, que es la persona moral inscrita por aquella en el registro de unidades de evaluación, cuyo objeto es certificar los dictámenes que elaboren los peritos evaluadores inscritos en su padrón de sociedad hipotecaria, que no rebasan el límite de las facultades contenidos en la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia del Crédito Garantizado, en tanto que su artículo séptimo, párrafo segundo, autoriza a dicha sociedad para establecer mediante reglas de carácter general los términos y condiciones para expedir la autorización del perito evaluador, así para determinar la metodología para la evaluación de los bienes inmuebles a efecto de que tales avalúos se realicen profesional y transparentemente. También cabe referir que el 22 de enero del 2014, a través del oficio DJSN SHF 018 diagonal 14, suscrito por el titular de la unidad de enlace de transparencia de la Sociedad Hipotecaria Federal, el cual anexó al diverso el DGA OCDAMCCI 062-2008 del 5 de mayo del 2008, signado por la Directora General Adjunta de Operaciones Crediticias. Se brindó respuesta a la solicitud que realizó el quejoso a Sociedad Hipotecaria Federal el 3 de diciembre del 2013 para el requerido
copia certificada del documento titulado Método de detección de fraude por sobrevaluación del valor de las viviendas. Al respecto, este organismo constitucional autónomo observa que si bien el documento referido no tiene fuerza legal y es ilustrativo sobre el tema de estudio, se precisa que tiene como principal interés promover la discusión sobre las metodologías que sirvan como herramienta dentro del análisis de originación de la cartera crediticia, y que se ha comenzado a detectar una serie de malas prácticas como avalúos inflados con el objeto de ofrecer promociones enganche cero de forma velada y fraudulenta. En ese orden, para esta comisión resulta evidente que desde el 2008 Sociedad Hipotecaria Federal contaba con evidencias puntuales sobre este tipo de prácticas, lo que coincide con la respuesta que en su oportunidad se le brindó al licenciado José Humbertus Pérez Espinosa con relación a su petición de que se proporcionaran copia certificada del documento titulado Método de detección de fraude por sobrevaluación del valor de las viviendas. Por lo anterior se rebustece que la Sociedad Hipotecaria Federal no atendió lo dispuesto a las reglas de carácter general relativas a la autorización como perito evaluador del inmueble objeto de garantías de créditos garantizados, en particular las facultades de esta para supervisar y auditar en todo tiempo y, de ser el caso, sancionar a las unidades de evaluación en su actuación relacionada con la materia de avalúos, por lo que resulta preocupante para esta Comisión Nacional que, a pesar de tener conocimiento de las malas prácticas en la elaboración de los avalúos, objetos de créditos hipotecarios, no hayan ejercido tales facultades y menos aún se haya iniciado las acciones tendientes a cumplir con las reglas de carácter general específicamente, y se reitera que en cuanto a la supervisión a la elaboración de los avalúos y la determinación si fueron elaborados de manera correcta o no, con profesionalismo y transparencia, imponiendo en su caso sanciones procedentes. Se estima que en el presente asunto se transgredieron los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que nadie podrá ser privado de su libertad, posesión, derechos, sino mediante un juicio seguido ante tribunales en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y nadie puede ser molestado en su persona sin mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, ya que la prerrogativa de todo ser humano es vivir dentro de un sistema jurídico normativo coherente y permanente que cuente con certeza y estabilidad, en el que deberá de observarse y practicarse en estricto cumplimiento al orden jurídico por parte del Estado y sus servidores públicos o particulares que actúen bajo la anuencia de los primeros, evitando acciones u omisiones que directa o indirectamente vulneren la seguridad jurídica del titular del derecho. Es preciso destacar que los derechos a la legalidad jurídica y seguridad jurídica devienen de la confianza que los ciudadanos tienen de que la norma se hará de cumplir. Sin embargo, al no estar acreditado que Sociedad Hipotecaria ha dado cabal cumplimiento a sus facultades, por ende, otorgando al licenciado José Humbertus Pérez Espinosa, representante legal de la Asociación Civil Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, AC, y a sus agremiados, una solución referente a la sobrevaluación de sus viviendas, es claro que se incumple con los dispuestos en los artículos 2, 4, fracción octava y 22 de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, al no determinarse la responsabilidad alguna derivada de la sobrevaluación de los inmuebles de los agraviados, como lo establece la ley y las reglas de carácter general, por lo que no se está otorgando seguridad jurídica a los agraviados. Con la omisión señalada, también dejó de observarse el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho de toda persona a vivir en algún lugar con seguridad, paz, dignidad, en la cual cuente con una adecuada privacidad, espacio, seguridad, iluminación, ventilación adecuadas, y que posea una infraestructura básica adecuada y esté ubicada en relación con el trabajo, a los servicios básicos, todo ello a un costo razonable. Es preciso señalar que los derechos a la legalidad y seguridad jurídica devienen de la confianza que los ciudadanos tienen de que la norma se hará cumplir, pero al no estar acreditado que Sociedad Hipotecaria Federal ha dado cabal cumplimiento a las facultades, por ende otorgándole al licenciado José Humbertus Pérez Espinosa, representante legal de la Asociación Civil Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, y a sus agremiados una solución referente a la sobrevaluación de sus viviendas, es claro que se incumple con lo dispuesto en el artículo 2, 4, fracción 8 y 22 de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, al no determinarse responsabilidad alguna derivada de la sobrevaluación de los inmuebles de los agraviados, como lo establece la ley y las reglas de carácter general, por lo que
no se les está otorgando la seguridad jurídica a los agraviados. ¿Y qué resolvió esta recomendación? 2 puntos centrales. Propuesta de conciliación, que se giren instrucciones a quien corresponda a fin de que, con fundamento a lo dispuesto en las reglas de carácter general relativas a la autorización como perito evaluador de inmuebles objetos de créditos garantizados, en particular las facultades a Sociedad Hipotecaria Federal para supervisar y auditar en todo tiempo, y de ser el caso sancionar a las unidades de evaluación, se revisa el caso del licenciado José Humberto Pérez Espinosa, representante legal de la Asociación Civil Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, y se determine lo que conforme a derecho corresponda. Segundo, se establezcan medidas de supervisión, vigilancia y fiscalización que permitan evidenciar la adecuada función que deben de realizar las unidades de evaluación y los evaluadores profesionales que intervengan en la elaboración de avalúos respecto de inmuebles objetos de crédito garantizado a la vivienda, con la finalidad de evitar en un futuro situaciones como las que han generado en el presente pronunciamiento, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias con las que se acrediten su cumplimiento. Señores, este segundo punto, esta va dedicada a Jesús Alberto Cano Vélez. Sin embargo, Jesús Alberto Cano Vélez, para el noviembre del 2018, el periódico Reforma dio 2 publicaciones en primera plana, donde señala que Cano Vélez es tan cínico y tan corrupto que Jorge Alberto Sánchez Mendoza, actual director de Sociedad Hipotecaria Federal, le vamos a iniciar una denuncia penal por omisión, porque él tiene conocimiento de esta resolución, pero que Alberto Cano Vélez, en lugar de cumplir la segunda parte de que se supervisara el funcionamiento y fiscalización de las unidades de evaluación para los peritos y contralores evaluadores, él le otorgó a una empresa que fundó, a una empresa amiga, le otorgó los créditos, los avalúos para que se realizaran en su administración. Es decir, 6 años Jesús Alberto Cano Vélez le otorgó a sus unidades de evaluación, a sus evaluadores, a sus peritos, a una empresa que fundó él, le otorgó esos beneficios de hasta 2,500 pesos por avalúo en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde se otorgaron créditos. Voy a finalizar con una segunda propuesta de conciliación dirigida a Eliana García Laguna, encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, también el 31 de julio del 2014. En esta se hace referencia concretamente del análisis lógico jurídico realizado a las constancias que integran el expediente CNDH diagonal 4 2012 8843Q, de conformidad al artículo 41 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se observó que se vulneran los derechos humanos a la seguridad y legalidad del licenciado José Humberto Pérez Espinosa y sus agremiados por actos considerados de retardar la función de investigación o procuración de justicia atribuibles a servidores públicos de la Procuraduría General de la República. El 22 de febrero del 2011, el licenciado José Humberto Pérez Espinosa presentó denuncia de hechos presumiblemente delictivos cometidos por servidores públicos adscritos a la Sociedad Hipotecaria Federal, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores y al Fondo de Vivienda de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sin que exista evidencia que a la fecha se haya determinado la situación jurídica de la averiguación previa APPGR, Unidad en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, Servidores Públicos, Mesa 15 Romano 32-2011. Sin embargo, esto es del febrero del 2011. Dice Loret de Mola el día de ayer, la crisis oculta de Infonavit. No, señor Loret de Mola, nosotros decimos el megafraude hipotecario que denunciamos desde el 22 de febrero del 2011, es decir, ya tiene 9 años, señor Loret de Mola. O sea, todo lo malo y todo lo que viene, la crisis de las hipotecas. Uy, el economista, porque además no es periodista, es economista, es mi colega, yo también soy economista. Pero Loret de Mola es un mentiroso y es un pinocho, porque aquí se demuestra que desde el 2011 a ellos siempre se le invitó a las conferencias de prensa, a Televisa Estado de México, a TV Azteca Estado de México,
Y los únicos medios de comunicación que nos dieron fueron Luis Pantoja, Veneranda Mendoza, Eduardo Alonso, Héctor Peñalosa, de la calle, Violeta Huerta, Diario Alfa, Diario MTV, Puntual, y realmente nosotros somos un movimiento al periodismo valiente y crítico y independiente que existe en uno de los centros más autoritarios como es el Estado de México. Y entonces nosotros, y los compañeros de Chihuahua, qué bueno que me menciona. Y entonces dice, en este contexto debe señalarse que no obstante que el representante social, o sea la PGR, tuvo conocimiento de los hechos desde esa fecha, no ha efectuado de manera oportuna las acciones jurídicas necesarias para la debida integración y determinación de la indagatoria. Al contrario, el 14 de noviembre del 2012, la referida averiguación previa fue devuelta por parte de la Fiscalía Revisora y Dictaminadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, por considerarse improcedente la consulta de incompetencia que le fue planteada. ¿Qué quiere decir? Que el 14 de noviembre, a unos meses, a unos días, a 16 días de que se fuera Felipe Calderón, la quisieron mandar como no competente a servidores públicos. Pero ya se había determinado, ya les leí la semana pasada, lo que dijo el de la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros, que sí había delitos que corrían a cargo ¿de quién? De las Sofoles y Constructoras y Sociedad Hipotecaria, por eso la mandan a servidores públicos. Y dice la CNDH, de lo anterior se denota una omisión que repercute en el principio de una adecuada procuración de justicia. Contraviene con ello lo dispuesto en los artículos 2, 113, 136 y 137 del Código Federal de Procedimientos Penales, los cuales establecen que es competencia del Ministerio Público Federal la integración de la averiguación previa y ejercer en su caso la acción penal ante los tribunales, así como su obligación de proceder de oficio a la investigación de los delitos que tengan noticia y determinen el ejercicio o no de la acción penal. En este orden de ideas, en este orden del análisis integral y coherente, fíjense lo que dice la CNDH, hacemos un análisis integral y coherente de los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se advierte que la representación social tiene la obligación de tomar todas las medidas jurídicas necesarias para la integración de la averiguación previa, tan pronto como tenga conocimiento de posible existencia de un delito, así como darle seguimiento a las denuncias que se presenten y allegarse de todos los elementos necesarios de manera oportuna para lograr el esclarecimiento de los hechos, dictado a la brevedad la determinación que conforme a derecho proceda para que se materialice el principio señalado. El no hacerlo impide que los tribunales estén en posibilidades de administrar justicia, ya que el Ministerio Público, a quien forma exclusiva le compete la investigación y la persecución de los delitos. Por ello, para este organismo constitucional autónomo, para la CNDH, considera que la dilación al trámite de la averiguación previa y su falta de determinación oportuna afecta incluso genera incertidumbre sobre la aplicación de la ley y el castigo hacia las personas señaladas como probables responsables. En concordancia con ello, el derecho a acceso a la justicia no se agota con el simple trámite de procesos internos, sino que debe hacerse lo necesario para conocer la verdad histórica de lo sucedido y se sancione a los probables responsables respecto a los derechos de víctimas de los delitos, así como llevar a cabo la práctica de diligencias necesarias de conformidad con los estándares del debido proceso, lo cual en el presente no ha ocurrido, ya que han transcurrido 3 años y 3 meses sin que la averiguación previa de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por servidores públicos y contra la Administración de Justicia 32-2011 se hubiera determinado la situación jurídica que conforme el hecho corresponda. Para esta Comisión Nacional, las evidencias señalan que en el apartado correspondiente que son indicios de una conducta irregular por dilación en el perfeccionamiento y determinación de la citada averiguación previa, que debe ser investigada en atención a los dispuestos a los artículos 7 y 8, fracciones 1 y 24 romano de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que establecen sustancialmente que estos tendrán la obligación de ajustarse en el desempeño de sus cargos a las obligaciones previstas en este ordenamiento legal, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, legitimidad, eficiencia, el régimen de servidores públicos y cumplir con el servicio que les sea encomendado, en obligación de abstenerse a cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal.
En el presente asunto se transgredieron los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que nadie podrá ser privado de su libertad, posesión, derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y nadie puede ser molestado por su persona sin mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, ya que en el presente asunto se evidenció que la investigación sobre los hechos que se denunciaron ante la autoridad ministerial no han sido eficaces ni orientadas hacia el esclarecimiento y en la determinación de la verdad, para que se constituya un recurso efectivo y asegurar los derechos del licenciado José Humberto Pérez Espinosa y todos sus agremiados al acceso a la justicia, debiendo cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad. Asimismo, cabe señalar que además de incurrir en probable responsabilidad administrativa a quien se le asignó la tarea, se tiene por cierto los hechos conforme al artículo 38 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que se encuentra acreditado que en el presente expediente se han transcurrido más de 3 años y 3 meses desde que el licenciado José Humberto Pérez Espinosa presentó la denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, y a la fecha en el presente propuesta de conciliación no existe evidencia de que se haya determinado la situación jurídica de la averiguación previa 32 del 2011, aunado a ello que puede interpretarse como una actitud de desprecio a la cultura, a la legalidad y a la falta de colaboración en la tarea de la protección no jurisdiccional de los derechos humanos, por lo que se concluye: primero, instruye a quien corresponda a fin de que la averiguación previa 32-2011 se practiquen las diligencias que sean necesarias legalmente y materialmente para su perfeccionamiento y determinación, enviando a este organismo nacional las constancias de su cumplimiento. Y segundo, se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el trámite de queja de este organismo público, promueva ante el organismo interno de control de la PGR para que se inicie una investigación sobre posibles irregularidades que hayan incurrido los servidores públicos de la Sociedad Hipotecaria Federal con la relación a los hechos practicados y planteados por el licenciado José Humberto Pérez Espinosa. Como ustedes pueden verse, habían pasado 3 años, 4 meses, el 31 de julio del 2014. Para el 2020 van 9 años, vamos a cumplir 10 años de que no se ha ejercitado la acción penal. Sin embargo, esto no es un problema, porque como ya se les ha dicho a ustedes, que ya no existe ahora la visitaduría que sanciona a los ministerios públicos. Existe la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República, presidida por o dirigida por Adriana Campos López, que el 11 de marzo del 2020 se le presentó esta queja contra el último Ministerio Público, que lleva 5 consultas de no ejercicio de la acción penal en todo lo que va a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Voy a concluir. Se ha hablado de las crisis hipotecarias, se ha hablado de las 3 crisis en la primera sección, se habló de cómo el Frente Mexiquense programó, proyectó que había un rescate, que había una sobrevaluación, que había un endeudamiento y que había actos de corrupción. Los 4 principios rectores de la 4T. Se habló también de la derrota de uno de los fideicomisos vinculado a los fideicomisos públicos para el financiamiento de la renta con opción a compra, financiados con recursos del endeudamiento, para crear la figura del renta con opción a compra y otorgarle viviendas a familias que fueron defraudadas, como lo hemos acreditado, y que esa parte del fideicomiso es parte de la averiguación previa también 32-2011, y que demostramos que ni siquiera el fideicomiso se constituyó, y nosotros concluimos con esa parte. He hecho una síntesis de la primera parte. En esta segunda parte comenzamos a demostrar que somos un movimiento jurídico, que somos un movimiento que nos acatamos a las normas que el Estado mexicano establece en la Constitución y en las reglas o leyes secundarias que de ellas emanan y de los códigos civiles, que fuimos a los tribunales, que decretamos el no pago de las viviendas poniendo la consignación de pagos a capital en los juzgados, que iniciaron las OFOLES una serie de requerimientos de incumplimiento y que les ganamos primero en el Estado de México porque no existe el juicio especial hipotecario, porque los primeros jueces, antes de que no existiera Baruch Delgado Carvajal y no existiera Medina Peñalosa, tenían mayor autonomía y no otorgaban las hipotecas porque no existía el juicio especial hipotecario, porque había omisión en el juicio especial hipotecario. Sin embargo, los bancos se vinieron a demandarnos en el Estado, en el Distrito Federal, y les ganamos por la falta de contratación de seguros y nos absolvieron de todas las prestaciones
por no constituirse las bases de la acción y por no constituirse uno de los principales presupuestos procesales que en materia civil se llama la base constitutiva de la acción. Son otras, la legitimidad, la personalidad, la competencia, la vía, etcétera. Esos son los especialistas en derecho civil que tenemos a esos abogados y que han sido presas también de muchas presiones y de mucho trabajo, porque se tiene luego revisión hasta 500 expedientes en una semana de los juicios que llevamos en el Distrito Federal, el Estado de México y en diferentes partes de la República. Después ellos acogieron a la cláusula de jurisdicción y como se establecía que renunciábamos expresamente a los tribunales del Estado de México, nos demandaron en el Distrito Federal y ganamos los juicios competenciales. Se ganaron en 3 instancias, uno en amparo indirecto, otro por el tribunal colegiado de la misma jurisdicción del Distrito Federal. El juez dio por cierta que sí era importante, que sí tenía personalidad y sí tenía competencia él para conocer del juicio. Sin embargo, nosotros presentamos la declinación desde la contestación, lo resolvió un tribunal a favor de nosotros y después ganamos en un conflicto competencial, que ese fue llevado hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte lo turnó a los juicios encargados en problemas competenciales, que son muchos, no nada más es en materia hipotecaria, y ganamos. También ganamos uno de los juicios más importantes por falta de legitimidad, que demostrábamos que el verdadero responsable de reclamar los créditos que son del Estado mexicano, porque vienen del endeudamiento, aunque Sociedad Hipotecaria dice que no son recursos públicos, nosotros demostramos que sí son, porque son auditados cada año por la Auditoría Superior de la Federación, que en la cesión de derechos no existe la cesión de derechos, porque dice en este acto la acreditante, las SOFOLES ceden a Sociedad Hipotecaria Federal sin limitación alguna los derechos derivados de este contrato. ¿Del contrato entre quién? Entre Sociedad Hipotecaria y la SOFOL Patrimonio, su casita, G-Money, y los que contratamos el seguro, porque la hipoteca, porque le compramos las casas a quién, a Geo, a Urbi, a Sadasi. Por lo tanto, el problema que nosotros tenemos es que es difícil que en el Estado de México nos quiten las casas porque no se legisló el juicio especial hipotecario. Ahora, en esa parte le ganamos contundentemente al banco de desarrollo más poderoso de la hipoteca en México, que es Sociedad Hipotecaria. Le ganamos en las 3 instancias a Sociedad Hipotecaria Federal, por eso vino la molestia, y posteriormente ganamos con la señora Ana María Uribe, el que ya se establece por los tribunales colegiados de circuito en materia civil en Nezahualcóyotl, que hay una jurisprudencia que se establece, porque ha habido 5 amparos en el mismo sentido, que no se puede reclamar una garantía real y un derecho real a través de un procedimiento que establece derechos personales, que es el juicio ordinario mercantil, el juicio ejecutivo mercantil y el juicio ordinario civil, que tiene que ser el juicio especial hipotecario y que tiene que estar regulado y legislado por los diputados locales, cosa que en el Estado de México no existe la posibilidad, porque hasta la fecha no se legisló el juicio especial hipotecario. Con esto, esa segunda sesión termino señalando cómo el movimiento es un movimiento eminentemente jurídico, un movimiento que eminentemente establece las bases de nuestra lucha jurídica enmarcada en la Constitución, cómo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece la sobrevaluación del valor de las viviendas, porque es un expediente muy grande, presentamos avalúos, presentamos las escrituras, y precisamente por eso también se establece la responsabilidad, porque atrás de cada contrato vienen los nombres de los dueños de las constructoras que otorgan los poderes para poder vender, pero también aparece el Consejo de Administración de las hipotecarias para poder otorgarle los créditos, y que esos poderes fueron acreditados a Sociedad Hipotecaria Federal, y que Sociedad Hipotecaria Federal tenía la responsabilidad de supervisar en todo momento a través de las unidades de evaluación los avalúos. O sea, todo eso está ya garantizado, todo eso está en una averiguación previa. Mas, sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en la última conciliatoria que ganamos nosotros, que va dirigida a la subprocuraduría, dice que han pasado más de 3 años y 3 meses sin que exista una determinación. ¿Qué pasa ahora con el sistema de justicia penal acusatorio? Agarran a un joven, el caso Giovanni, que fue asesinado ahí en un municipio que se llama de Los Membrillos,
con una brutalidad policíaca. Tenemos la brutalidad policíaca de un gorila, presidente municipal, ¿cómo se llama? Con su camisa de Morena, ¿sí? Embestido con el partido Morena, y comete las mismas arbitrariedades que han cometido cientos y cientos y cientos de presidentes municipales y políticos de los diferentes partidos, y ahí agarran a unas personas y las acusan como responsables de un delito que no cometieron, ¿sí? Entonces, no es posible que nosotros como víctimas del delito del megafraude hipotecario inmobiliario no se nos haga justicia. No se le haga justicia a las víctimas de los desaparecidos, a las víctimas de los que han sido asesinados, o las víctimas del desplazamiento por la guerra que inventó Felipe Calderón Hinojosa. Y no se le haga víctima a los falsos culpables. Por eso yo quise sacar en esta última etapa los falsos culpables, porque aquí, si estuviéramos en el viejo sistema de justicia, si estuviéramos en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, porque esta es averiguación previa, le tocó la última parte del inicio de la reforma y la finalización del viejo sistema, aquí habría datos de prueba suficiente para poder formular la formal audiencia de control para solicitar la orden de aprehensión y haber llevado a prisión a los dueños de las constructoras y de las OFOLES y los servidores públicos. Mas, sin embargo, es averiguación previa y ni siquiera se ha podido determinar el ejercicio o no ejercicio, que debe ser ejercicio. Estamos ahorita en la queja, en lo que antes fue la visitaduría, hoy es la Fiscalía Especial de Asuntos Internos de la FGR, constituida ya en el sexenio de el presidente Andrés Manuel López Obrador. Finalizo. Esto nos va a llevar, ante estos triunfos, ante esta exhibida que dimos, ante esta lucha jurídica, ante la resolución de los derechos humanos, ante la resolución de los tribunales colegiados de circuito, de tribunales de apelación, jueces de primera instancia, ante las 3 instancias que ganamos, a veces ganamos en la primera, perdimos en la primera, apelamos, ganamos en la apelación, ellos perdieron en la apelación y se fueron al amparo y perdieron. Lo cierto es que ellos han perdido todos los amparos y nosotros les hemos ganado los amparos más importantes. Y entonces, ante todo este debate y ante esta crisis hipotecaria que quieren ocultar, le decimos a Loret de Mola: no, la crisis hipotecaria que ocultó Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, nosotros la descubrimos, que ellos la ocultaron como medios de comunicación, y finalmente eso nos va a llevar a la tercera etapa, la aparición de los fideicomisos. ¿Por qué aparecen los fideicomisos? Que esa es la tercera parte de la crisis permanente hipotecaria y la sociedad post-COVID-19 en México. Esto es una parte de lo que nos va a llevar a explicar cómo surgen los fideicomisos y por qué los fideicomisos son los que quieren ejecutar ¿qué? Las garantías. Y tenemos llenos los juzgados del Distrito Federal y del Estado de México con fideicomisos que ya consideró la Auditoría Superior que son ilegales porque ni siquiera tienen la personalidad que tuvieron que haber cumplido en su constitución. Los fideicomisos no son malos, ¿no? Decía Jan Meyer, la disputa por los fideicomisos. Yo le corrijo la plana al gran historiador Jan Meyer, el autor de La lucha de la cristada o de los cristeros, que no se deje usar, él no sabe nada de fideicomiso, lo utilizaron recientemente para decir sobre los fideicomisos del CONACYT. El problema aquí no es si el fideicomiso qué fin tenga. Aquí el problema es que los fideicomisos son ilegales y nacen de un acto de corrupción desde el momento que firmamos los contratos, porque para ocultar ese tipo de delitos se hace una dación de pagos, que ya no quiero seguirme adelantando, y para que la dación de pago la acepte Sociedad Hipotecaria Federal, se forman los fideicomisos. Y esos fideicomisos sustituyen a los que nos otorgaron los créditos y son los que van a demandar la ejecución de las hipotecas, cuando las hipotecas ni se pueden ejecutar porque no son competentes los juzgados del Distrito Federal y en el Estado de México no hay juicio especial hipotecario. Y tampoco pueden ser competentes los fideicomisos porque carecen de personalidad, como lo habremos de determinar en el tercer capítulo, que habremos de hablar de las auditorías superiores de la Federación, las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación a Sociedad Hipotecaria Federal, la inconstitucionalidad de los fideicomisos, para que en el cuarto capítulo ya lo hagamos en
El cuarto capítulo lo vamos a hacer en presencia, en tiempo real. Vamos a dejar las 3 bases teóricas, jurídicas de nuestra defensa para poder decir por qué no se le puede quitar a las personas sus viviendas a partir de los fideicomisos. Eso ya se hará en un lugar, en tiempo real, en vida real, en un lugar que es donde se ejerce supuestamente y donde se cumple la procuración y sobre todo la administración de justicia, que son los tribunales. Les agradezco un poco, tengo que ir muy rápido porque son más de 15,000 hojas, se nos fue el tiempo un poco por la suspensión del sonido, pero les pedimos una disculpa y le agradezco a todos mis compañeros que sigan en contacto para el próximo sábado a la misma hora. Es todo, muchas gracias.